Muy bien, redacción de los resultados. Recapitulemos un poco. En la sesión anterior habíamos visto cómo eran los tips para redactar correctamente la introducción en un paper y la metodología, materiales y métodos, ¿no? Ahora ya vamos a entrar a la cápita de los resultados. Básicamente, dentro de la parte de un artículo científico que vamos a tratar ahora, las reglas doradas al hablar de números y cómo vamos a organizar la redacción de los resultados. Mencionábamos que dentro de la columna vertebral de un artículo científico, sabemos que existen otras partes, por ejemplo, aquí no está el resumen, aquí no está el título, que sí lo vamos a tocar en la última sesión, pero la columna vertebral de un artículo científico se compone de estas cuatro partes. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Ahora nos compete resultados, que básicamente nos vamos a tratar de responder la pregunta que se encontró. Los resultados, sin pasar a leer esta diapositiva, hay algo que ustedes tienen que tener en claro. Hay que ser muy objetivos, se redactan los hallazgos, se evita discutir, aquí no se discute, para eso está por obvias razones el acápite de discusión, no se hace ningún comentario de valor, no hay juicios sobre lo que uno ha hallado, simplemente redacta lo encontrado. En la redacción de los resultados se puede realizar de manera en texto, se pueden elaborar tablas o se pueden elaborar gráficos. Dentro de las tablas hay características que vamos a señalar y en los gráficos hay una variedad de gráficos posibles desde mapas o gráfico de barras, gráfico de sectores, un gráfico de boxplot, etcétera. Pero tenemos estos tres grandes grupos que podemos abarcar. O redactamos como texto, como gráfico, como tabla. Y no debería haber redundancia entre ellos. ¿Ok? Y aquí hay que tener cuidado en especificar los métodos estadísticos empleados en el análisis mostrado, en las tablas. Vamos a ver en el ejemplo puntual cómo se hace eso. Hay que colocar los intervalos de confianza. Hay que tener cuidado con el número de tablas y gráficos. Recordemos que en el informe final, que cuando uno termina una investigación, lo que usualmente hacen los estudiantes cuando presentan su tesis, uno no tiene esta restricción. Es inusual que existe una restricción para un informe final respecto al número de tablas, respecto al gráfico, respecto al número de palabras. Pero esa restricción sí va a ser muy visible cuando uno envía un paper a una revista. Reitero, antes de enviar un paper, uno tiene que saber a qué revista lo está haciendo y tendría que ingresar a las instrucciones del autor de la revista para tener en claro las palabras que le permiten. No todas las revistas permiten el mismo número de palabras, no todas las revistas permiten el mismo número de tablas y gráficos. Entonces uno tiene que ser consciente de cuánto me está permitiendo esta revista a la cual yo pretendo mandar un paper. Y esto es un error común, bastante usual que sucede cuando uno consigna los p-valores. El paquete estadístico puede arrojarnos p-valores, ya sea SPSS, ya sea estándar que uno esté usando, como el que ven aquí, un 0,0000. Y puede haber un quinto cero. Pero tienen que tener en cuenta algo, los paquetes estadísticos no te van a arrojar resultados con infinitos decimales. Al final el paquete te puede arrojar con 4 decimales o podría arrojar con 5 decimales. Pero no existe un p-valor cero. Tal vez en el decimal 7, en el decimal 8, por ahí aparece un 9, un 1, pero como solo te va a dar los 4 primeros decimales o los 5 primeros decimales, si es que el p-valor es muy pequeño, arroja como si fuese cero. Pero reitero, no existe un p-valor cero. Por ende, lo correcto, si uno tuviera en ese escenario, es la redacción como el que ven en el ejemplo en azul. Si yo tuviera varios ceros, los p-valores en la mayoría de las revistas exigen que se escriban hasta 3 decimales. Si yo tuviera 4 ceros, 5 ceros, como me permiten a 3 decimales, entonces coloco un p-valor menor a 0,0000.
0,01. Es así porque 4 ceros es menor a 0,001. 5 ceros igual, 6 ceros igual. Entonces, no deben consignar en las tablas, en los gráficos también se hace, o en el texto, p-valores con 0. Eso es incorrecto. ¿Ok? Por ejemplo, como está en el rojo, eso es incorrecto. También no basta con colocar los estimados puntuales. Los conceptos que estoy mencionando tienen que ver mucho con estadística y es posible que la mayoría de los trabajos de investigación que se estén realizando en las casas universitarias, pues tienen como instrumento al estadístico. Y dentro de los estimados puntuales, me refiero, el promedio de edad es tanto, o el porcentaje de tuberculosis en una localidad es del 66%. Pero esos estimados puntuales, porcentaje de tuberculosis 66%, promedio de edad que puede ser 33,2 años, tienen un intervalo de confianza y hay que consignar ese intervalo de confianza porque nos da un mensaje claro. Si vemos en el ejemplo en el azul donde tenemos el p-valor y el intervalo de confianza y leemos, lo que nos dice es que el tratamiento con glibenclamida redujo en 30 miligramos por decilitro, 30 miligramos por decilitro viene a ser el estimado puntual. El intervalo de confianza al 95% va de un 27 a 32 miligramos por decilitro y hay que saber interpretar correctamente un intervalo. El 30 miligramos por decilitro, el estimado puntual, es lo que hemos hallado en nuestra muestra. Es lo que hemos nosotros o lo que hemos podido calcular en los participantes que estamos analizando en el estudio. Pero cuando queremos hacer inferencia estadística, la inferencia estadística la hacemos con estos dos aspectos, el intervalo de confianza y el p-valor. ¿Qué es lo que te dice el intervalo de confianza? No cuál es ese valor a nivel de tu muestra o a nivel de tus participantes en la cual has hecho el estudio, sino cuál es ese valor a nivel de la población a la cual quieres inferir los resultados. Entonces, si bien es cierto, en la muestra uno obtiene que el tratamiento con glibenclamida redujo en 30 miligramos por decilitro los niveles postprandiales de glucosa, a nivel poblacional, eso podría estar entre 27 y 32 miligramos por decilitro. ¿Por qué es un intervalo de confianza al 95%? Porque el trabajar con una muestra no puedes tener una precisión absoluta, no puedes decir al 100%. Toda muestra tiene un margen de error. Por ende, lo que se hace para el cálculo del tamaño de muestra es exigir que haya un intervalo de confianza al 95%. A nivel poblacional, el valor de reducción, si se trata obviamente de la glucosa postprandial con glibenclamida, es único, es un solo valor. Pero como no tengo el 100% de precisión, utilizo el intervalo de confianza y a nivel poblacional podría tomar que es un único valor entre 27 y 32 miligramos por decilitro. Esa es la interpretación del intervalo de confianza. Ahora, el p-valor, ¿qué es lo que nos dice? Si esta reducción de 30 miligramos por decilitro es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo. Y tener un p-valor menor a 0,05 nos da el mensaje de que esa reducción es estadísticamente significativa. ¿Entre quiénes si hacemos una lectura más amplia? Si es que tomas glibenclamida, la reducción de tu glucosa postprandial es estadísticamente inferior en aquellos que no han recibido glibenclamida o simplemente no toman glibenclamida. Entonces, para tener un mensaje completo, no basta con redactar que se redujo en 30 miligramos por decilitro. Si solo redactara 30 miligramos por decilitro, yo no sé exactamente cuál es ese intervalo de confianza a nivel poblacional. No es lo mismo decir que tengo un intervalo de confianza al 95% de entre 27 y 32, bastante estrecho, un buen margen, a señalar que hay un intervalo de confianza entre 20 y 40. La cosa cambia. Entre 20 y 40 la precisión es mucho menor. Un intervalo de confianza de 27 a 32, su precisión es mejor, es más preciso. Pero el intervalo de confianza por sí solo tampoco me está dando la lectura si es que esa diferencia o esa reducción es estadísticamente significativa o no. Y ese último mensaje lo obtengo con el p-valor.
Eso es lo que se debe, lo que se aconseja al momento de redactar. Utilizar en la medida de lo posible los p-valores y los intervalos de confianza cuando ustedes dispongan de ese dato. No omitirlos. ¿De acuerdo? Hago hincapié. No existe un p-valor cero. No vayan a redactar en una tabla o en texto p-valores iguales a cero. Eso no hay. Otra cosa, acabo de mencionar que los p-valores nos indican que existe una diferencia o una reducción, en este caso, estadísticamente significativa. Y otra cosa es clínicamente importante. La estadística, los p-valores, los intervalos de confianza nos ayudan para señalar si esta diferencia es estadísticamente significativa. Ya en la discusión, que es el siguiente acápite, uno podrá hacer un debate, un juicio de valor de cuán importante es esta reducción, más allá de la estadística. Pero este no es el lugar. En resultados simplemente yo coloco de manera muy objetiva lo que voy a encontrar. Otro aspecto a considerar, cuando hablamos de números y el número es menor de 10, hablamos de 9, de 8, de 7, 4, 3, cualquiera de ellos se redacta en palabras, no se coloca en número. No vamos a colocar 5 en número, sino 5 en palabras. Se redacta en texto. Pero si es que ya tenemos números de 10 a más, ahí sí lo vamos a redactar como número, no como texto. Ojo, eso es muy importante, esa diferenciación al momento de redactar sus papers. Ya. Toda oración empieza con palabras. Si ustedes tuvieran una oración, van a iniciar, hay un punto y seguido o hay un punto y aparte en la redacción de sus resultados. Y supongamos que quieren comenzar con que hubieron 50 muertos y quieren decir 50 muertos, no se dejen guiar por lo primero. Esto es prioritario, es decir, 50 a 50, como es mayor a 10, lo redacto como número. Ojo, si empiezan una oración, no importa el tamaño del número, ¿ok? Lo van a redactar con palabras. No importa si es 50, si es 70, si es 100, la cifra que estamos hablando, o si fuesen en unidad, si fuese 1000, un millar, no importa. Lo redactan en palabras al iniciar una oración. Ya en el cuerpo del texto tienen en cuenta lo que les dije previamente. Si el número es menor de 10, en palabras. Si el número es de 10 a más, como número. Número inferior a 1 empieza con 0. Hay paquetes estadísticos, calculadoras científicas, el Excel puede hacer eso, de darnos una cifra como 0.013 o 0.013. Nosotros sabemos que por delante, al lado izquierdo de esa coma o de ese punto, hay un 0. Al momento de redactar un paper, lo que se hace es 0.013. Es la forma correcta de colocar los valores. No solo lo que está en el paquete estadístico es como uno tiene que redactar un paper, hay que tener cuidado con esto. Y hay diferentes paquetes estadísticos y no todos arrojan el mismo formato. SPSS no tiene el mismo formato cuando arroja sus resultados que el Stata o el R o el EPIDAT o el EPIINFO. Entonces uno, independientemente del paquete estadístico que esté utilizando, debe redactar adecuadamente este aspecto de los números. Y esto que les estoy mostrando en esta diapositiva es fundamental porque aquí se cometen errores comunes a todo nivel. No exagerar en la precisión. Nuevamente, el paquete estadístico pues te puede arrojar 5 decimales, como mencionábamos, y alguno de ellos 6 decimales. Y no por ello voy a colocar todos. O sea, un intervalo de confianza al 95% y mencionar que porque el paquete me arrojó todos estos decimales, los coloco tal cual. Es una precisión innecesaria. Lo correcto sería utilizar un decimal y en algunos casos, cuando amerite, cuando en realidad el segundo decimal tiene importancia, colocar hasta 2 decimales. Más allá de eso, diríamos que ya no tiene sentido. Habrán situaciones en las que un segundo decimal sí tiene importancia. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué diferencia el mencionar una edad para poner el ejemplo? Porque no solo cumple con los intervalos de confianza, cumple con cualquier número que vayan ustedes a trabajar. Supongamos que el promedio de edad es 27,321.
¿Cuál es la diferencia en el mensaje que es, al señalar que es 27,321 y decir 27,32 o decir 27,3? No gana uno, no hay ningún mensaje adicional al usar dos o tres decimales. Con señalar que el promedio de edad es 27,3, ya está. El mensaje es claro. Ahí uno se orienta a usar un decimal, pero vuelvo a recalcar, esto es para valores de promedio de edad. Cuando tengo porcentajes, el 10% de lo hallado son diabéticos o el 10,8% son diabéticos. Ahí puedo usar un decimal, 10,8, 10,8, pero no con el p-valor. Los p-valores, la gran mayoría de las revistas van a exigir hasta 3 decimales, pero es para los p-valores, es una excepción, ¿ok? Los datos o los dígitos de los intervalos de confianza, usualmente un decimal, excepcionalmente dos decimales, lo mismo para cualquier otro valor, ya sean de promedios, medias, medianas, porcentajes, frecuencias relativas, tasas, cualquier otro dígito que puedan calcular, un dígito, un decimal es suficiente. ¿Ok? Organizando los resultados. Esto es referencial. Hay tantos diseños de investigación y uno podría decir que no todos van a seguir las mismas directrices. Pero podremos decir que un buen porcentaje de las investigaciones realizadas en pregrado y en posgrado también, sí va a ser muy útil este esquema que les estoy presentando. Cuando uno inicia con la redacción de los resultados, lo primero que intenta hacer es caracterizar a los participantes. Es lo primero que va a hacer. En texto, como gráfico, en una tabla, pero lo primero que suele hacer es caracterizar a los participantes, describir a los participantes. Después de ello, vienen los resultados bivariados. El resultado bivariado es buscar asociaciones, buscar relaciones. Ya te describí a mis participantes, para eso uso la estadística descriptiva, y ahí viene el nombre de estadística descriptiva, pero después de hacer ello, ahora tengo objetivos posiblemente de asociación, de factores de riesgo o de relación. Eso suele ir en una tabla 2, en resultados bivariados. Posteriormente hablamos de un análisis multivariado, por ejemplo, una regresión logística, una regresión de Poisson, una regresión de Cox, que ya es un análisis estadístico más complejo, y finalmente otro resultado que pueda haber. Reitero, esto es un esquema, una organización referencial para un buen porcentaje de los estudios, pero esta probablemente no sea lo que vas a seguir si uno estuviera trabajando una revisión sistemática con metaanálisis. Ahí posiblemente algo de lo que se señala, por ejemplo, la descripción de los participantes sí se va a dar, pero ya los multivariados no tendría mucho sentido. Ya estamos hablando de metaanálisis, es un análisis estadístico distinto, y ahí hablaríamos del forest plot, del Funet plot, y son otra lógica de trabajo. Lo mismo si estuvieran haciendo una validación de instrumentos, porque ahí se organizan pruebas de confiabilidad y pruebas de validez. Y hablaríamos, por ejemplo, del alfa de Cronbach, análisis factoriales, otro tipo de secuencia lógica al momento de redactar los resultados. Pero manteniendo en un punto y aparte estas excepciones, para el grueso de los estudios observacionales y epidemiológicos es muy posible y se recomienda que se siga ese orden. Caracterizar y describir a los participantes, a las variables principales del estudio, a las covariables, buscar esas asociaciones que se menciona o esas relaciones o los factores de riesgo, probar esas hipótesis si realmente son factores de riesgo o no, pasar a un análisis multivariado y por ahí algún resultado extra. Si vemos en un ejemplo que quizá ilustre todo lo mencionado previamente, les voy a mostrar un par de ejemplos. Esto es un estudio de fuente secundaria, ya les mostré previamente.
Es un análisis de la ENDES del año 2017 para valorar la cobertura de la vacunación contra el sarampión y los factores que se asocian a esa cobertura de la vacunación contra el sarampión. Nos vamos directamente a los resultados. Podemos ver lo siguiente en este artículo. El primer párrafo lo que está haciendo es describir a los participantes. Cuando se habla de describir es señalar básicamente las características de ellos. Cuántos fueron, el promedio de edad, cuántos fueron varones, qué porcentaje mujeres, el grado de instrucción que solían tener, el lugar de procedencia. Es una descripción de ello. Posteriormente se va siguiendo en la otra lógica, pero vamos a ver algunos aspectos de lo que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí, 77,1% es un decimal para el estimado puntual del 77,1% que podemos ver en este punto. Y también tenemos el intervalo de confianza al 95% con un decimal, 75,8, 78,3%, en la segunda línea del segundo párrafo de resultados. Entonces, los intervalos de confianza, si están viendo, se están manejando con un decimal. Podrían ustedes estar haciéndose la siguiente consulta. ¿Cuándo decido usar coma o punto? ¿Cuál es lo correcto para redactar los decimales? La respuesta a ello sería, miren la revista. Hay revistas que trabajan para los decimales con punto, hay revistas que trabajan para los decimales con coma. Lo mismo que sucede en muchas universidades. Dentro de las exigencias que hace la universidad para redactar los resultados en el informe final, algunos explicitan punto, otros coma, y en algunos simplemente no se pronuncian al respecto, dejando eso un poco libre. En la revista que se ha publicado este artículo, que es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, los decimales se manejan con comas. Pero vean el aspecto que se está manejando un decimal. ¿Ok? ¿Se puede acompañar de flujogramas? Sí. Los flujogramas pueden ir en dos partes. A veces los flujogramas en un paper van a estar incluidas en materiales y métodos en el momento que describen a la población y el diseño muestral. Y en algunos papers el flujograma lo colocan como parte de los resultados. Lo que nos dice el flujograma es con cuántos participantes iniciaste, posibles participantes, cuántos fueron excluidos, los motivos por el cual fueron excluidos y finalmente cuál fue el N, el tamaño muestral, que pasó a ser analizado y con el que vas a reportar tus resultados. O sea, no se reportan los resultados en este caso, si vemos para la primera dosis, con 21.528, sino los resultados van a trabajarse y se reportan con un N final de 17.269, que es con lo cual se va a trabajar. Y fueron excluidos 256 por no contar con datos sobre vacunación y 4.003 por ser menores de 12 meses. No les corresponde la vacuna. Para eso nos sirve el flujograma. Es un mecanismo interesante para poder trabajar este aspecto. En este paper, el flujograma está siendo parte de los resultados y tiene esta potestad. En algunos lo ponen como parte de materiales y métodos y no se sorprendan, y en algunos como parte de los resultados. Si uno sigue leyendo esto de aquí, que es un ejemplo de cómo ha redactado los resultados, también pueden usar subtítulos que les permite organizar su presentación. Por ejemplo, ellos acá han colocado un subtítulo que es estimación de cobertura a partir de la tarjeta de vacunación y factores asociados. Aquí ya pasa a trabajar con cuánto es esa cobertura y qué factores se asocian a esa cobertura. Aquí ya consigna los p-valores que estamos viendo, obviamente, para esas medidas de asociación. Pueden ustedes notar que los p-valores sí se está manejando hasta con 3 decimales. Eso es importante que ustedes tengan presente, ¿no? 3 decimales de los p-valores. A diferencia de los otros datos numéricos donde les da un valor. Y reitero, excepcionalmente pueden ustedes arrojar 2 decimales cuando competa. Por ejemplo, el OR que da en el tercer párrafo aquí en la primera columna, tenemos un OR de 1,59.
llegó a utilizar 2 decimales y el intervalo de confianza es coherente con el estimado puntual. 2 decimales para el puntual, 2 decimales para el intervalo de confianza. Pudo haber trabajado un OR con un solo decimal y haber redondeado a 1,6. Pudo haber hecho eso el autor. Pero entre 1 y 2 decimales es algo que se pueda permitir. Y otra cosa que quiero resaltar, una vez que van redactando los textos, siempre colocan entre paréntesis, por ejemplo, acá arriba, iniciando nomás la primera columna, tabla 1. Quiere decir que los resultados que ha consignado, ustedes pueden ver en mayor detalle en la tabla 1. En el otro párrafo también dice tabla 1. Después, al término del tercer párrafo, tabla 2. Y así sucesivamente. En la siguiente párrafo, tabla 3 y tabla 3. Alguien también ahora podría estar preguntando si decir, usted mencionó de que o lo redacto en texto, en tabla o como gráfico. Si ya está redactado en texto, ¿por qué hace llamado a una tabla? ¿O por qué hace llamado a un gráfico? Lo que se ha redactado en texto aquí y que corresponde lo que está en la tabla 1 de manera muy objetiva, sin hacer juicio de valor en lo absoluto, es lo más resaltante de la tabla. La intención no es repetir todo lo consignado en la tabla 1 y describir absolutamente todo, no, para nada. La intención es resaltar lo más llamativo y lo más importante que está consignado en la tabla 1. Ahora, la nueva consulta es, ¿y cómo sé cuál es lo más importante? Ahí viene un aspecto clave. El investigador tiene que dominar su tema. El investigador, para hacer un trabajo, ha hecho y se ha planteado una pregunta de investigación. El investigador tiene objetivos que son metas que debe alcanzar con su trabajo de investigación, son sus objetivos. Por ende, cuando uno muestra sus resultados, los resultados tienen que ir en coherencia con su pregunta de investigación y con sus objetivos. Tengo objetivos muy bien redactados, entonces yo sé qué es lo que quiero enfatizar. Como sé qué es lo que deseo enfatizar, eso es lo que voy a poner en la redacción. Toda la información adicional que puede ser útil, pero que tiene un escalón por debajo, ya estará en la tabla y no te lo voy a colocar en texto. En resumen, la intención de redactar el texto es colocar lo más resaltante, lo más importante de lo que se ha consignado en una tabla. Cuando uno va a la tabla, el lector cuando va a la tabla ya ve el detalle en extenso. Por ejemplo, esta es la tabla 1. Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla 1 hay mucha mayor información de lo que pudo haber redactado en el texto. Otra cosa, yo les mencioné que era una organización como un esquema que hay que seguir. Pero los investigadores, como este grupo, tienen la libertad de ir jugando con lo que va a presentar. Por ejemplo, si ustedes son acuciosos, esta tabla 1 muestra las características sociodemográficas. Características es como decir lo primero que se desea hacer. Pero también hace otra cosa esa tabla 1. Muestra los factores asociados. Y ahí vienen los p-valores. Entonces, es como que estuviera mezclando, te describo, pero además te digo cuál está asociado. Y estos p-valores están ahí. Y tenemos, por ejemplo, en la descripción, aquí, proporción según característica, y nos está diciendo que más rico el 21%, pobre el 19,6%. Es una descripción. ¿Cuenta con seguro de salud? Sí cuenta con seguro de salud el 1,4%, ¿no? De seguro privado, sí, 1,4%, no 98,6%. Está haciendo una descripción, ¿no? Y por otro lado, tenemos el p-valor que acompaña para ver si existe o no asociación. Está mezclando como que la descripción y la asociación en una sola tabla. Por eso tiene tantas columnas la tabla. Es una tabla compleja, ¿no?, en su creación. Y hay otro mensaje. ¿Quién diseña las tablas? O sea, ¿quién me dice cómo tiene que ser la estructura de una tabla? ¿Qué va en la primera columna? ¿Qué coloco en la segunda columna? ¿En la tercera? ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? Lo decide el equipo de investigación. Esto es diseñado por el equipo de investigación. Ojo, no es lo que pasa, y otro es otro error que suele suceder, que el SPSS o el Stata o cualquier otro paquete estadístico arroja, entre comillas, cuando uno le pide que haga procesos estadísticos, entre comillas, tablas.
que en realidad no lo son. Lo que te está arrojando no son tablas para presentar en un paper, para nada. Lo que te está arrojando es una organización del resultado que le has pedido y que puede organizarlo, entre comillas, en una tabla que no es adecuada por un paper. Un crimen sería copiar esa tabla del paquete estadístico tal cual lo arroja y pegarlo en mi informe final o en el artículo científico que quiero trabajar. Porque lo que voy a hacer es construir mi tabla y uso el paquete estadístico para obtener la información mediante el cual yo completo la tabla. Ese es el proceso. Me explico mejor. Para hacer este p-valor, para obtener este primer p-valor de 0,394, se ha corrido una prueba estadística. ¿Ok? Para ser exacto, se ha corrido la prueba estadística de chi cuadrado. ¿Por qué? Porque está comparando proporciones. Muy bien. Para obtener este otro p-valor de 0,414 se ha vuelto a correr una prueba estadística. Y por cada p-valor que ven, se ha corrido una prueba estadística. Acá se han corrido varias veces la prueba estadística, el chi cuadrado. Solo que, por ejemplo, acá, índice de riqueza es la característica que ahora quiero ver con la asociación de cobertura de la primera dosis. ¿Cuánto se asocia eso con la cobertura de la primera dosis? Y ahí tengo este primer p-valor. Luego voy a ver, cuenta con seguro de salud, seguro privado, sí, no. El seguro privado, sí, no, versus cobertura de primera dosis. Y obtengo este otro p-valor que es 0,414. E-salud IPS, sí, no. Nuevamente, eso con cobertura de primera dosis, otro p-valor. Por eso se le llama al chi cuadrado también como un análisis o una prueba estadística bivariada. ¿Por qué es bivariada? Porque son dos variables. ¿Cuál es la primera variable? Si me voy al ejemplo de índice de riqueza sería mi variable. Solo que esta variable índice de riqueza tiene 5 posibles categorías, 5 opciones. Una variable se caracteriza por eso, porque puede variar, toma más de un posible valor. ¿Cuáles son los posibles valores de índice de riqueza? Más rico, rico, medio, pobre, más pobre. Pero es una sola variable, índice de riqueza, que a su vez está viéndose su asociación con otra variable. ¿Cuál de ellas? Cobertura de primera dosis. ¿Por qué la cobertura es otra variable? Claro, porque según el estrato de esta variable, índice de riqueza, según la categoría de esta variable, tiene diferentes valores. Y está viendo la asociación entre índice de riqueza, que es una variable, versus cobertura, que es otra variable. Por eso el chi cuadrado es una prueba bivariada. Pero el mensaje que quiero dejar es que las tablas, ojo, son diseñadas por los investigadores. Quizá la recomendación sería ahí, y alguien podría preocuparse, y si yo soy un investigador novel, en realidad no tengo experiencia redactando informes finales ni artículos, y usted dice que la tabla y los gráficos los diseña el investigador y el paquete estadístico hace simplemente lo que el investigador está queriendo ya estructurado en una tabla, ¿cómo yo puedo hacer ello sin tener mayor experiencia? El consejo que les podría dar es, ustedes van a tener antecedentes de su trabajo. Prácticamente hoy por hoy, con tanta información, es difícil que se mencione, se carece de antecedentes. Es bien tirado de los pelos o ya eso es una excepción, realmente una excepción. Al tener antecedentes de su trabajo, ustedes pueden ver cómo otros investigadores han presentado sus resultados de un tema muy similar al que ustedes están tratando. Por ejemplo, para hacer esta investigación, hay muchos otros investigadores que ya han trabajado la cobertura de ciertas vacunas, como el sarampión, como la hepatitis B u otra similar, que puede servir muy bien de modelo de cómo presentar los resultados. Estudios hechos en el África, en el Asia, en mismo Latinoamérica, en Perú mismo, que uno puede coger y ver, porque cada investigador al crear sus tablas, todos no presentan sus resultados exactamente de la misma forma. Se pueden parecer y uno a su vez ve cuál de ellos se acomoda más al mensaje que quiere dar. ¿Ok? Y ya cuando tienen mayor experiencia, ustedes mismos pueden construir su tabla. Aquí tenemos la tabla 2.
Un ejemplo más de lo mismo. Miren aquí lo que les mencionaba. El p-valor es menor a 0,001. Es menor. No se colocan p-valores con 0,00. Eso no hay. No van a ver en la tabla un p-valor así. Si es más pequeño, bueno, colócale el signo menor, porque es un número más pequeñito que, que el 0,001. Por eso. ¿Ok? Bien. Y bueno, para mostrar un poco de lo que ha presentado este paper como tal. Y podemos encontrar, vamos a ver los resultados como presenta este otro paper en otra revista, Nutrición Hospitalaria. Es un artículo del año 2017 y el trabajo que han hecho ellos es un ensayo clínico aleatorizado. Un ensayo clínico, y si uno ve en sus resultados, pues hace algo de lo que ya vimos previamente. Tabla 1. Comienza el primer párrafo, si ustedes leen, haciendo un análisis descriptivo. Y luego en el segundo párrafo comienza a mostrar la tabla 1, que básicamente es descriptivo. Los p-valores, nuevamente, miren esta revista, el p-valor, que lo que consigna con 3 decimales, que es el estándar que se suele utilizar, pero es un p-valor inferior, más pequeño al 0,001. Muestra la tabla 2 aquí, haciendo llamado a las tablas, muy importante. Acá ha usado 2 decimales para los estimados puntuales, 75,35, 79,05. Eso es hasta 2 decimales, que es lo que podrían ver ustedes, a excepción del p-valor, como mencioné, que lo que se exige son 3 decimales. Y aquí ellos han presentado sus tablas, ¿no? Ahora, lo otro que quiero resaltar, el formato de las tablas, igual, ustedes tendrían que ir a la revista. Si se dan cuenta, el formato de esta tabla es completamente diferente al formato de la tabla previa. Pero en el fondo lo que intentan ver es prácticamente lo mismo, ¿no? El mensaje que se quiera dar. Pero hay otros aspectos que quiero mencionar, que cuando uno trabaja con tablas o hace un gráfico también, una clase de tabla o gráfico, pero es muy importante señalarlo. No hay tabla que se coloque que no tenga título. Toda tabla tiene que tener un título. Todo gráfico tiene que tener un título. Si te coloca el título de la tabla o del gráfico en el encabezado o al pie de la tabla o al pie del gráfico, ese es independiente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, eso ya depende un poco del estilo de la revista. Si ven aquí, el título de este flujograma está, figura 1, ahí está el título, pero está al pie del gráfico. Y después, cada tabla ha tenido su título, con números arábigos, en este caso, tabla 1 con números arábigos, que está a la cabeza de la tabla. Pero en esta revista, por eso es importante ver las instrucciones al autor de una revista, no usa números arábigos, usa números romanos, tabla 1 en romanos, pero hay un título, eso es inevitable. Toda tabla, todo gráfico va a tener títulos. Y la estructura de la tabla aquí son varias líneas horizontales y verticales. En algunas revistas solo son 3 líneas horizontales de manera general y ninguna vertical. ¿Ok? Pero la estructura que hacen es lo que habíamos discutido previamente, ¿no? Esto es lo que quería mencionarles. ¿Se puede hacer precisiones o se puede hacer llamados al pie de una tabla de un gráfico? Claro que sí. Esto sirve para precisar. Por ejemplo, acá coloca un asterisco, índice de masa corporal, primer trimestre, un asterisco, y precisa al pie de la tabla. Y te dice no cumple con los criterios de normalidad. ¿Y por qué es importante resaltar eso? Eso ya corresponde a una clase de estadística. Porque si tienes una variable numérica y esa variable numérica no cumple con los criterios de normalidad, no se reporta promedio o media, que es su sinónimo, no se reporta. Lo que haces es reportar mediana. El promedio se acompaña de desviación estándar, la mediana no. La mediana se acompaña de intervalo intercuartílico o de un rango mínimo máximo. Lo que te está precisando con el asterisco es el índice de masa corporal, que es una variable numérica. Ojo, no cumple con los criterios de normalidad. Por lo tanto, el lector tiene que entender que lo que me ha reportado es mediana. 24,01 es una mediana y lo que está entre paréntesis es el intervalo intercuartílico.
Y eso me permite saber que este p-valor que veo aquí de 0,953 no es un p-valor resultado de una prueba de TED Student que compara promedios, para nada, porque no está reportando promedios. Se está comparando la mediana del grupo control versus la mediana del grupo de estudio. ¿Mediana de qué? Del índice de masa corporal durante el primer trimestre, el IMC. Y está viendo, tengo un p-valor de 0,953, lo cual señala que no existe diferencia. Para eso me permite leer. Entonces, lo que se coloca al pie de la tabla es para hacer precisiones. Muy importante tenerlos en cuenta. En la tabla 2 también ha colocado al pie de la tabla y ha querido precisar algunas cosas. ¿Ok? Aquí también este artículo presenta un gráfico. Ya les mencionamos la importancia de presentar gráficos. Figura 2. Previamente hace llamado a la figura 2. Nuevamente, no se trata de señalar todo lo que está en la figura 2 o en la tabla, en la que fuera, sino lo más resaltante, y es lo que han hecho los autores, ¿no? Y después de hacer ello, obviamente ya uno va al gráfico y puede ver ese mensaje central que nos quieren decir los autores, pero ya tiene mayor información también aquí si así lo deseas. Hasta ahí. Antes de pasar a la ronda de preguntas, que sí me importaría escucharlos a ustedes, preguntar todo lo que tengan, les he pasado eh, brindado para que ustedes lo puedan tener la siguiente información. Son unos esquemas que les puede ser muy útil al momento de redactar sus papers. Son como modelos a seguir. Aquí tenemos modelos, esquemas de cómo presentar tablas. Esto es muy práctico. Una vez que ustedes lo trabajan en el Excel, reemplazando con sus valores, obviamente, uno copia simplemente esto, tal cual lo estoy haciendo, va al Word y lo pega y ya está. Ya en el Word termina de afinar algunos detalles menores. Pero la tabla 1 suele ser, como hemos mencionado, una tabla descriptiva. Entonces, aquí tabla 1, características de la muestra estudiada, cuánto es el N. Esto es como un ejemplo. La tabla solo está con 3 líneas horizontales, que es lo que exige la mayoría de las revistas. Al pie de la tabla, como pueden ustedes notar, existen precisiones, como hemos visto nosotros en los artículos, y acá está estructurado de esta manera, y hay unas instrucciones al lado derecho de cómo poder construir correctamente esta tabla y cómo leerla correctamente. Pero esta es una tabla descriptiva, lo único que se está reportando son frecuencias, promedios, desviaciones estándares. Por ejemplo, en edad, que es una variable numérica, lo que reporta es el promedio y desviación estándar. Y en sexo, que es una variable categórica o cualitativa, lo que estamos reportando o lo que se reporta son frecuencias absolutas y frecuencia relativa. Una frecuencia relativa es el porcentaje. Y solo es ello. Frecuencias absolutas y relativas, promedio de desviaciones estándar, y ya está construido tu tabla descriptiva. Pero en la pestaña 2 tienen una tabla ustedes ya con p-valores, que lo que estamos tratando de ver es asociación. Por eso el título de la tabla es características asociadas. Para este ejemplo, hay hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo? Okay. ¿Alguien ha aprendido su audio? Ahorita, por favor, apáguenlo y al término ya pueden encenderlo para hacer las preguntas. Ya estoy por terminar. Pues esta tabla 2 aquí como modelo les puede ser muy útil también a ustedes como un ejemplo de cómo construir una tabla con sus instrucciones. La tabla 3 ya es parte de un análisis de regresión múltiple. En este caso, por el RP, lo que han usado es un análisis de regresión múltiple de Poisson, pero puede servirle para hacer un análisis de regresión múltiple de logística, Cox u otro. ¿Ok? Probablemente para hacer esta tabla 3, el esquema está aquí, pero para poder completarla, dado que la regresión es múltiple, ya requiere de un nivel de estadística, digamos, intermedio para avanzado, con la asesoría correcta de un estadístico, ustedes pueden presentar una tercera tabla e interpretarlo correctamente. Entonces, este Excel va a estar a su disposición o ya está a su disposición para que puedan tenerlo como un material adicional en el momento de redactar sus resultados. Muy bien.
ya no responder cualquier consulta sobre el tema de lo que viene a ser resultados. Pueden hacerlo por el chat o el audio. Si es el audio, mejor todavía. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Doctor, gusto de escucharle nuevamente. Doctor, en ciencias médicas, para colocar el nombre de las tablas o figuras, ¿siguen las normas APAS? Eso va a depender, más que el nombre de las tablas, ojo, voy a tratar de volver a presentar eso. Vamos a explicitar algo. Gracias por la consulta, me va a permitir explicitar algo. Por ejemplo, aquí, el nombre de la tabla, si entendemos por el título de la tabla, por ejemplo, tabla 1, características basales de la muestra, esto no tiene nada que ver con reglas, ya sea Vancouver, estilo Vancouver, APA u otro, o Chicago, o el que fuera. Lo que se ve más para el estilo, porque el título de la tabla, lo que uno tiene que seguir es exactamente cuál es el mensaje principal de toda la tabla. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la tabla? Según el título, las características basales de la muestra. Y eso es lo que debería encontrar. Si vemos al interior de la tabla 1, pues acá tengo la edad y me está reportando la media o promedio con su desviación estándar. Entonces es una característica de los participantes o de la muestra, la edad. El peso en el primer trimestre, el índice de masa corporal en el primer trimestre, la diferencia de peso en el primero a tercer trimestre, la multiparidad y el género femenino del recién nacido. Y eso es lo que reporta, características basales. Y la tabla 2, la que lleva por título, es un análisis descriptivo, días de gestación y peso de recién nacido. Entonces, y eso es lo que muestra, días de gestación, peso de recién nacido. La idea del título tiene que ser corta. O sea, las tablas se sugiere que el título sea lo más corto posible, pero a la vez ilustrativo y preciso. Y eso no hay una regla explícita que deben seguir. Lo que sí se debe acuñar mucho más es, y básicamente uno se apega mucho a ello, es para las citas y las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas que están al último, o es algo del último acápite de un paper, un informe final, ahí sí cambia mucho si uno va a seguir el estilo de APA o el estilo Vancouver, pero ya tendría que ir a la revista y ver qué es lo que exige esa revista para la redacción de qué estilo te está pidiendo en el paper, ¿no? Por ejemplo, los papers o las revistas más de sociología, psicología, suelen trabajar más con el estilo APA, ¿no? Las revistas otras como Anales, que es la revista de San Marcos, la revista Herediana, que es de Cayetano, hablando en Perú, ¿no? La revista de Medicina Experimental y Salud Pública del INS, la revista del Colegio Médico, la revista Horizonte Médico, por mencionarles, usan el estilo Vancouver. Entonces, en ciencias de la salud, más utilizados el estilo Vancouver, pero es bueno tener en cuenta la consulta hecha, ¿no? Ahora, si uno trabaja, lo que podrían estar ustedes preguntándose es, y se me he dado bastante trabajo en redactar un paper con el estilo Vancouver y cuando quiero presentar una revista, cambiamos a última hora y me piden con el estilo APA, cambiar todo eso me va a costar un montón de chamba y ¿cómo me evito? Gestores de referencia bibliográfica. Un gestor de referencia bibliográfico ahí es importantísimo. Hay dos softwares que son gratuitos, libres, fáciles de aprender, como el Zotero o el Mendeley. Y simplemente yo en el software le digo, pásame de Vancouver a APA y en unos segundos todas mis citas y referencias bibliográficas de lo que estaba en estilo Vancouver pasaron al APA o viceversa. Es muy práctico y es lo que les podría sugerir a ustedes para que lo tengan presente. No sé si Gracias, con esto. doctor. No, nada. Cualquier otra consulta, bienvenido. ¿Nada más? ¿Seguros? Deben haber más que una inquietud. La que fuera, con todo gusto. Doctor Joel, perdón, continúe. Sí, una consultita. Se ve en las publicaciones, en algunos casos, no sé, en su experiencia que haya visto, no consideran las tablas, sino las figuras nada más.
porque o sea, los gráficos que sabíamos llamar, ¿no? Porque ahora he visto que le están colocando el número de figuras. No sé si ha visto esa modalidad. Gracias. Claro que sí. Y vamos a ver un poco de lo que usted menciona rápidamente. Me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo de internet. ¿Se logra ver? La página de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. No Sí, sé si logran sí, ver. sí. Sí, Ah, se logra ver. vamos a buscar al azar, ¿ya? Vamos a ir a archivos, vamos a entrar al 2020, vámonos al volumen a 37, número 2. Vamos a ingresar. Como ustedes pueden ver, en una revista existen varios tipos de documentos que pueden publicarse, como una editorial, que es lo que suelen hacer los editores de una revista. El artículo original, que es producto de un trabajo de investigación, por ejemplo, para una tesis, posgrado, una maestría, un doctorado, o cualquier otro trabajo de investigación que se pueda hacer en el marco de fondos concursables, etcétera, ¿no? Pero también está el original breve. El original breve también es producto de un trabajo de investigación, solo que tiene poco que presentar. No es un estudio tan extenso, es un estudio pequeño, y como es un estudio pequeño, uno puede hacer un original breve. Pero ojo, el original breve también es parte de un trabajo de investigación. Y de ahí ya vienen otros tipos, ¿no? Revisión, ya estos son otros tipos de documentos que uno puede publicar que no son producto de un trabajo de investigación original, como podríamos mencionar. Los originales breve, usualmente, vamos a ver una de ellas, a ver, al azar, características clínicas del cáncer de tiroides en Manizales, Colombia. Probablemente los que han publicado esto sean colombianos, entonces vamos a abrir el PDF. Eh, ¿Ven el PDF o se perdió? No sé, me confirma. Ahí está, doctor. Ahí Sí, está. sí está. Sí, Este es sí un se ve. original breve. Usualmente, si es que presentan tablas o gráficos, es uno o dos. Y no se extrañen que solamente sea texto. Entonces aquí, por ejemplo, el estudio, si se dan cuenta, es texto. Texto. Presentó una tabla. Y ahí quedó. Puede haber originales breves en las que haya presentado un solo gráfico como el que mencionan y ninguna tabla y el resto puro texto. Sí. Hay originales breves donde incluso no han presentado ni tabla ni gráfico y lo que quieren mostrar simplemente lo han redactado en texto. No es muy usual que solo sea texto, o sea, no es lo que suele suceder. En originales breves sí que haya una tabla, un gráfico, eso sí es común, pero no que haya nada, pero se da el caso, se da el caso. Tanto así que cuando uno va y uno puede ver en las instrucciones, a ver, vamos a ver rápidamente, nuevamente entrar aquí. Tenemos instrucciones, lo que yo les decía, toda revista tiene instrucciones para el autor, todas. Y ellos suelen dar dentro de lo que mandan sus instrucciones, por ejemplo, esta tabla 2, presentan las características de cada artículo. Por ejemplo, el original breve solo te permite 150 palabras para el resumen. Es que un original extenso en esta revista, ¿no? Son 250. El original breve, el contenido, 2000 palabras. Un máximo de 4 tablas y figuras. No quiere decir que debas presentar, pero se puede dar esos casos, ¿no? Claro que sí.